¿Qué tal, oyentes? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva emisión en la cual vamos a platicar sobre las generalidades del derecho mercantil. Agradecemos que nos sintonicen y se queden hasta el final. Sin más introducción, comenzamos. Los temas de los que hablaremos hoy serán concepto y evolución histórica, actos de comercio, sus elementos, su clasificación y efectos, los sujetos del derecho mercantil, las personas físicas y morales, derecho y obligaciones de los sujetos, capacidad de los sujetos, incompatibilidad y prohibiciones. Nuestros invitados del día de hoy son Contreras Sánchez Eduardo, Cruz Jiménez Esmeralda, Fuentes Arellano Andrea Lisset, González Cornelio Jesús David. Te cedo la palabra, Eduardo, para que nos des la introducción con el primer tema. Hola, muy buenos días, tardes o noches, a cualquier hora por el cual nos estarán sintonizando. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta nueva travesía, donde abordaremos información importante sobre el derecho mercantil. Sin más preámbulos, procederé a hablar sobre el concepto y la evolución histórica del tema en cuestión. Podemos empezar por plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué es el derecho mercantil y cuál es su evolución histórica? Antes de eso, debemos saber que el derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos, y regulan estos la profesión a quienes se dedican a celebrarlos. Como ejemplo, el derecho mercantil nos dice que es el mediador encargado de organizar mediante los operadores el acto del comercio, resolviendo problemas de la vida cotidiana, con el objetivo de intervenir en las prácticas de intercambio, basándose y acatándose a la ley, celebrando un contrato entre una persona física o jurídica, ofreciendo un servicio o algún bien con el hecho de obtener diversos beneficios, como el fin de ganar dinero, un producto, servicio y por ende, un beneficio. Ahora hablaremos sobre la evolución histórica del derecho mercantil, partiendo desde sus orígenes en la Edad Antigua, donde establece que Mantilla Molina nos menciona que cada grupo satisface íntegramente sus necesidades por sí mismo. Resulta inadecuada la compleja organización de una sociedad. Surge un fenómeno, el trueque, que tal vez en sí mismo no puede ser calificado de mercantil, pero que tiene como necesaria consecuencia el comercio. En la Edad Antigua se inician actividades sociales para llevar a cabo la satisfacción de las necesidades básicas del hombre por medio de jornadas laboriosas de trabajo para la obtención de materiales y alimentos. Un ejemplo muy claro era que gran mayoría de la sociedad se dedicaba a la agricultura, la fabricación de vestuarios, materiales, etc. Pero en esta época nacería otra necesidad en la adquisición de otro producto que no está al alcance o a la mano de todos. Gracias a esto surge la acción de intercambiar bienes entre comunidades alejadas a ellas con el mismo valor, obteniendo beneficios de ambas partes. Pero antes, ¿qué es el trueque? Mantilla Molina nos menciona que es la tarea de realizar cambios entre las distintas unidades económicas, la suma de manera especializada, una persona o un grupo determinado de personas cuya actividad económica consiste justamente en efectuar trueques. Nos dice que es la acción que se realiza entre dos personas o un grupo mayor o haciendo un intercambio de productos, bienes o materiales con el mismo valor con la finalidad de adquirir un beneficio justo por aquellos que llevaron a cabo dicho acto. Por ejemplo, Roberto le da un martillo a Oscar y él a cambio le da un espejo. Ambos reciben un producto diferente que tenían al principio satisfaciendo sus necesidades. Ahora abarcaremos la Edad Media. La formación de derecho mercantil explica que fuera predominantemente un derecho subjetivo cuya aplicación se limitaba a la clase de los comerciantes.
En la Edad Media las líneas de comercio crecen de manera exponencial una vez que se originó la caída del Imperio Romano, ya que dicho suceso redujo los actos y actividades mercantiles, teniendo declives en este periodo de tiempo. Gracias a eso se abrieron más actividades y nuevas rutas para el intercambio de productos en diversos países europeos, creciendo lo que es la producción, mercaderes y ferias de comercio, pues estos venían de todas las partes de Europa ofreciendo sus productos para posteriormente venderlos, satisfaciendo las necesidades de las personas, pudiéndose trasladar de un lugar a otro. Ahora bien, la Edad Moderna nos dice que la creación de los grandes estadios nacionales al comenzar la Edad Moderna va aparejada, como es obvio, a la decadencia de los gremios mercantiles que había llegado a asumir en toda la plenitud de las facultades propias del poder público. El periodo comprendido desde el siglo XV hasta el XVIII, donde se satisface el derecho mercantil moderno obteniendo la autoridad jurídica, naciendo posteriormente el capitalismo, que es parte fundamental de la época, ya que es comprendida por un sistema económico donde el capital sobresale sobre el trabajo y las riquezas. A principios del siglo XVIII y a finales del XIX nace la Revolución Industrial, periodo de grandes transformaciones económicas que originó cambios en todo el mundo, reemplazando la mano de obra por la maquinaria, obteniendo mejor calidad en la área de trabajo, multiplicando la producción y disminuyendo el tiempo de la producción. Después de lo acontecido, es presentado por Napoleón el Código de Comercio francés, que se originó en 1808, con la finalidad de llevar a cabo actos de comercio y no a tributo de los comerciantes establecidos, la competencia de los tribunales mercantiles y la aplicación del Código de Comercio. Agradecemos ese gran aporte sobre la historia del derecho. Ahora entiendo su importancia. En este momento, ¿nos puedes explicar sobre los actos de comercio y qué son? Sí, claro. Pasando a otro tema, los actos de comercio que constituyen a la materia mercantil podemos definirlos como aquellos que tienen por fin la producción, la circulación, el cambio de bienes y servicios económicos, con fines de mercado. Esto nos dice el autor Díaz Bravo. En otras palabras, los actos de comercio son acciones mercantiles con el objetivo de hacer un intercambio de un bien o un servicio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de las personas que buscan un beneficio que no pueden realizar o producir ellos mismos, haciendo una adquisición y posteriormente completar el pago, generando una ganancia a la entidad económica. Sí, sé que suena bastante complicado, pero no lo es, ya que día con día nos topamos siempre con un acto de comercio. Es algo inevitable. Por ejemplo, están lo que son los puestos de verduras, frutas, ropa, refacciones o tiendas de abarrotes. Todas estas llevan a cabo un fin, que es interactuar con las personas, llegando a un acuerdo y estos paguen por adquirir el producto que necesiten en ese momento. Debemos de tener en claro estos conceptos, ya que será algo que estaremos mencionando continuamente en temas futuros. Agradecemos sus aportes, tan valiosos y llenos de información. Por otra parte, los actos de comercio tienen una gran importancia. Esmeralda, ¿nos puedes decir los elementos de los actos de comercio y su clasificación de los mismos? Por supuesto, existen dos elementos. El primero son los elementos naturales del negocio jurídico, que según Contreras López son las consecuencias del acto que tienen lugar por disposición de la ley en vista del silencio de los interesados. Por lo tanto, no es necesaria la voluntad de estos para que tenga lugar, pero es indispensable para modificarlos o excluirlos. Son aquellos que se encuentran contemplados en el acto jurídico, pero que los sujetos pueden o no incluir en el negocio jurídico. Por ejemplo, los intereses. Cuando vamos a pedir un préstamo de dinero, estos intereses ya vienen incluidos en el contrato de préstamo, es decir, no es necesaria nuestra voluntad. Por otra parte están los elementos accidentales del negocio jurídico, que precisamente dependen de la voluntad de las partes, y estas, por lo tanto, son el árbitro de cómo se ha de manifestar la voluntad. Esto según Contreras López. Es decir, son los que por voluntad de los sujetos intervienen en el acto jurídico, pueden integrar el negocio
Estos serían la condición, el término, el modo. De alguna manera pueden ser las normas para el nuevo acto jurídico. Pasando a su clasificación, podemos definir que son tres. Los primeros son los absolutamente mercantiles, que según Dávalos Torres, son aquellos que están regulados solo por el derecho mercantil, nunca por el derecho civil. Dicho en otras palabras, son aquellos actos que solo están regulados por el Código de Comercio o alguna de las leyes mercantiles especiales, y no es posible encontrar disposiciones alguna de estos actos en la legislación civil. Los actos mercantiles quizás son los más fáciles de entender, puesto que estos actos solo están regulados por el derecho mercantil, por lo tanto están en el Código de Comercio y se mencionan en el artículo 75. Estos actos de comercio no tienen ninguna relación con la legislación civil. Los ejemplos más comunes que puedo mencionar de estos actos son la apertura del crédito, el fideicomiso, el contrato de seguros, los actos consignados en títulos de crédito, el descuento en créditos en libros, etc. Actos de mercantilidad condicional. Estos actos de alguna manera están regulados tanto por la legislación civil como por el Código de Comercio o alguna de las leyes mercantiles especiales, o en otras palabras, son aquellos actos para los que existe una doble regulación. Esto nos dice el autor Dávalos Torres. A diferencia de los absolutamente mercantiles, los actos de mercantilidad condicionada sí están regulados por la legislación civil, por ello tienen una doble regulación. Un ejemplo de este acto de comercio es un contrato de compraventa. Sin embargo, el maestro Roberto Mantilla Molina dice que estos actos de comercio pueden ser principales o accesorios de comercio, por ello los mencionaremos a continuación. Actos principales de comercio. Los actos principales de comercio son aquellas cuya eficacia no depende de la existencia y validez de otro acto jurídico. Según el maestro Mantilla Molina, hay tres elementos que determinan la mercantilidad de estos actos jurídicos: el sujeto, el fin o motivo y el objetivo. Actos accesorios de comercio. Los actos accesorios de comercio son aquellos cuya eficacia depende de la existencia y validez de otro acto jurídico. En los actos accesorios de comercio, entonces la subordinación de un acto de comercio determina la mercantilidad del acto accesorio. Quizás se nos sea más difícil entender la diferencia entre esta clasificación de los actos de mercantilidad condicionada, pero iré explicando por partes para que sea más digerible. Primeramente, nos dice que los actos principales de comercio no dependen de otro acto, por lo que podemos decir que son independientes, es decir, existen por sí solos y no tienen algo que les preceda como el contrato de comodato, arrendamiento, compraventa. Mientras que los accesorios de comercio son aquellos que dependen de algún acto jurídico previo, es decir, del acto principal. Por ejemplo, la hipoteca, pues esta solo es válida con el acto jurídico de hipotecar algún bien. Actos unilateralmente mercantiles o actos mixtos, que según Dávalos Torres son aquellos en los que para una de las partes es un acto de comercio y para la otra de las partes es un acto civil. Los actos unilateralmente mercantiles quizás son los actos de comercio que más realizamos diariamente. Un ejemplo muy sencillo de este acto es cuando vamos a Home Depot a comprar un comedor. Nosotros lo compramos porque nos es necesario para nuestra vida cotidiana. Por ello es un acto civil sin fines de lucro. Sin embargo, para Home Depot, este es un acto con fin de lucro, pues al adquirir ese comedor ellos obtuvieron ganancias. Lo mismo sucede cuando vamos a la tienda de la esquina o cuando compramos un automóvil de uso personal. Es impresionante saber cómo no solo existe un tipo de acto mercantil y sus diversos usos que tiene cada uno. Por eso es muy importante que sintonicen nuestro podcast para poder seguir informados sobre el mundo del derecho mercantil. Los actos de comercio
tienen una característica igual de importante que las anteriores, la cual es los efectos. Los efectos de comercio hacen posible que se creen, cambien, transfieran, expongan o invaliden tanto derechos como obligaciones entre los comerciantes, porque debemos recalcar que no es lo mismo un acto de comercio que un acto civil. Por lo tanto, se dan obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y en ciertos casos también la cede de derechos. Andrea, ¿nos puedes decir lo que la ley reputa en actos de comercio? En el artículo 75 del Código de Comercio, la ley reputa actos de comercio 1. Todas las adquisiciones, enajenación comercial que interés verificado por participación de especulación comercial, de los muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. 4. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de créditos corrientes en el comercio. 5. Las empresas de abastecimiento y suministro. 6. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. 7. Las empresas de fábricas y manufactura. 8. Las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. 9. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. 10. Las empresas de comisiones de agencia, de oficina o negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en público al moneda. 11. Las empresas de espectáculos públicos. 12. Las operaciones de comercio mercantil. 13. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. 14. Las operaciones de bancos. 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. 16. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas. 17. Los depósitos por causa de comercio. 18. Los depósitos en almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda liberados por los mismos. 19. Los cheques, letras de cambio y remesas de dinero por una plaza a otra, entre toda la clase de personas. 20. Los valores u otros títulos de orden al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser de que pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne el comercio de negociante que los tiene por su servicio. 23. La enajenación por el propietario o el acultor hagan de los productos por su finca o por su cultivo. 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 25. Cual sea otros títulos de naturaleza elogia a los expresados en este título. En caso de duda, la naturaleza comercial de actos será fijada por un árbitro judicial. Los negocios o las empresas que ofrecen servicios o productos se rigen por el Código de Comercio para no cometer faltas. Existen distintos tipos de comercio. El más conocido para mí es de exportación e importación. Cada tipo se maneja dependiendo de la actividad que realizan. El que yo menciono es un intercambio de productos, servicios. Otros son el volumen de producto. La diferencia que vemos es tan clara como el agua y los efectos hacen cumplir derechos y obligaciones a los comerciantes. Muy buen aporte, compañeros. Es vital el interés que debemos de tener en estos temas, ya que muchas veces no somos conscientes de la ley, y esto no hace posible que se lleve a cabo los procedimientos como debe de ser. Te agradecería, compañera, que me ayudaras con el siguiente tema.
Para nos menciona que son sujetos de derecho mercantil los comerciantes, también lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo, y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Podemos mencionar al comerciante como la persona que ejerce actos de comercio, teniendo capacidad legal para contratar. De igual manera es el que compra o fabrica mercancías para vender de mayor o menor cantidad, pero también podemos englobar a los servicios, mientras haya un intercambio entre ambas partes. Los sujetos de derecho mercantil se clasifican en dos, ¿verdad, Andrea? Cuéntanos sobre ellos. Supino nos menciona que sujeto de la actividad mercantil puede ser cualquiera que tenga capacidad para obligarse. En este sentido debe necesariamente interpretarse el silencio del moderno legislador. Hoy la capacidad de comercial desaparecidas, las antiguas restricciones es de derecho común. Los comerciantes y las personas que realizan accidentalmente alguna operación de comercio, por lo cual se ven obligadas a llevar a cabo sus actividades conforme a la ley, de igual forma teniendo la capacidad para llevar este acto. La mayoría de las personas llevan a cabo la compraventa con diferentes productos o servicios. Para este enfoque puedo mencionar a los comerciantes ambulantes, vendedores en el mercado, ya que son sus propios dueños, saben cómo manejar y a mi parecer su trabajo es de buena calidad. Supino nos menciona que también las personas colectivas pueden, por regla general, ser sujetos de actividad mercantil y adquirir, por lo tanto, la cualidad jurídica de comerciante. Anteriormente, el comerciante solo compraba y vendía. Actualmente no solo eso, buscan la forma de crear sus propios productos. Han salido de lo tradicional, buscando siempre innovar. Esas personas colectivas están establecidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Podemos mencionar a las empresas de construcción, transportes, librerías, editoriales, etc. Agradecemos todos sus aportes, compañeros. Toda la información brindada hace que expandamos nuestro conocimiento y de esta manera seguir los protocolos según la ley, para no infringir la misma. Sin embargo, este tema es muy amplio y debemos informarnos también sobre las personas físicas y morales, asimismo sobre sus derechos y obligaciones de los sujetos. Para este tema nos ayudará David. Adelante, compañero. Persona física es un ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, a quien se le atribuye la capacidad de goce y de ejercicio que desde que es concebido se tiene como persona para los efectos declarados por esta ley, según el Código Civil del Estado de México, que nos habla del artículo 2.1. Las personas morales nos dicen que es el conjunto de personas físicas que se unen para la realización por un fin colectivo. Son entes creados por el derecho, no tienen una realidad mental o corporal. Esto nos quiere decir que no se pueden tocar como tal, como es en el caso de las personas físicas. Sin embargo, la ley le otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Las diferencias más comunes que se pueden encontrar entre las personas físicas y las personas morales son que las personas físicas se individualizan por un nombre y las personas morales se distinguen por una razón social. Las personas morales no tienen cuerpo material que se puede tocar. Las personas físicas pueden contraer obligaciones después de haber alcanzado la mayoría de edad. Las personas morales desde el día de su constitución. Una persona moral no puede tener un estado civil. Todas las personas morales creadas conforme a las leyes mexicanas que tienen su domicilio en el territorio mexicano son consideradas mexicanas. Para hacer más comprensible este tema, tomemos de referencia la caricatura de Bob Esponja, donde podemos tomar como persona física al mismo Bob Esponja, que es un empleado que tiene derechos y obligaciones. Además tiene su domicilio fiscal en el fondo de bikini.
se distingue por su nombre, mientras que las personas morales tienen razón o denominación social. Tomemos como persona moral el Crustáceo Cascarudo, que es una empresa de comida rápida donde ofrecen su famosa cangreburger y que también tiene domicilio fiscal en Fondo de Bikini. B. Exclusividad en ciertas actividades económicas, que según Dávalos Torres, para poder determinar actividades, particularmente las de carácter financiero, es necesario tener la calidad de comerciante, como son el caso de las instituciones de seguro, las instituciones de finanza y las instituciones de crédito, por mencionar algunos. Demos un ejemplo sencillo, donde un comerciante necesita comprar más mercancía para poder venderla. Este necesita dinero, pero no cuenta con el dinero suficiente y recurre a ir a una institución de crédito que lo pueda solventar. Dicha institución lo tendría que investigar para ver si es de confianza y realizarle el préstamo para dicha actividad económica. C. Agremiación, que según Dávalos Torres, los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. En los últimos años, la agremiación ha cobrado una posición estratégica en la economía del país, pues es a través de los gremios de comerciantes que es posible defender la actividad comercial nacional frente a prácticas desleales de productores extranjeros. La agremiación no es más que nada que la formación de diversos conjuntos de socios, en este caso de comerciantes, para la formación de un sindicato, y entre ellos proteger la integridad de actividades de comercio. Agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. En los últimos años, la agremiación ha cobrado una posición estratégica en la economía del país, pues es a través de los gremios de comerciantes que es posible defender la actividad comercial nacional frente a prácticas desleales de productores extranjeros. Esto nos dice el autor Dávalos Torres. Pues, la agremiación no es más que nada la formación de diversos conjuntos de socios, en este caso de comerciantes, para la formación de un sindicato y entre ellos proteger la integridad de actividades de comercio. Sus obligaciones. Esto nos dice el Código de Comercio, artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el Registro Público de Comercio, en los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 y a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Adicionalmente, pasaremos a los derechos y obligaciones del sujeto. Los principales derechos que tiene el comerciante por el simple hecho de serlo es concurso mercantil. En caso de insolvencia, un comerciante puede obtener la declaración del concurso mercantil con la finalidad de acordar un plan que permita al comerciante obtener la quita o espera de sus acreedores. La insolvencia se da cuando un total de los activos no alcanza a cubrir el total de los pasivos, pues que esto se da paso al concurso mercantil, donde el comerciante realiza convenios con sus clientes para que estos le puedan solventar sus deudas, ya sea en efectivo o en especie, e incluso en diferentes plazos. En el artículo 6 del Código de Comercio, las acciones civiles producto de actos de competencia desleal solo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable. Particularmente, este artículo nos habla que los comerciantes tienen que ser honestos en todos los actos de comercio y que tienen que tener valores morales para que no sean acreedores a una sanción. En el artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente, deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el CIEM. Este artículo nos habla de que cada comerciante tiene que estar registrado en el CIEM, pero ¿qué es el CIEM? Es un instrumento del Estado mexicano
con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio. Recalco que es muy importante tener presente el concepto de persona física y moral, ya que puede existir una confusión entre ambos conceptos. Es de vital importancia en qué consiste el sujeto, así como sus derechos y obligaciones, pero también es relevante saber que tiene capacidades y prohibiciones. Podemos entender como capacidad jurídica del sujeto que es uno de los atributos de la personalidad. Si bien las legislaciones tanto federales como locales de México no la definen, podemos entenderla según la doctrina como la aptitud de una persona de tener derechos y obligaciones, así como de ejercerlas, según el autor Jorba Soriano, en su teoría general de las obligaciones. Es de gran notabilidad saber que ésta se divide en dos tipos, la de goce y la de ejercicio. Para el caso de las personas físicas se adquiere con el nacimiento y por otra parte para las personas morales es cuando se constituye, es decir, se forma la empresa. Por otro lado, la capacidad de ejercicio se basa en poner en práctica nuestros derechos y obligaciones, sin importar si somos personas morales o físicas. Como se menciona, la capacidad se adquiere al nacer, en cambio la de goce se puede empezar a ejercer al cumplir la mayoría de edad, o como excepción por parte de los menores emancipados. En este último concepto entran las incompatibilidades y prohibiciones, que según el artículo 643 de la fracción primera del Código Civil Federal, las personas afectadas en su inteligencia, capacidad natural o menores de edad y capacidad legal no pueden ejercer actos de comercio por sí mismos y por lo tanto no pueden ser comerciantes. Lo mismo sucede con los emancipados respecto de bienes muebles. El artículo 12 del Código de Comercio especifica: no pueden ejercer el comercio 1. Los corredores, 2. Los quebrados que hayan sido rehabilitados, 3. Lo que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delito contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a la que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla la condena. Esto hace importancia a que no, como muchas veces pensamos, que todos podemos ser comerciantes o que la ley nos ampara en todos los aspectos. Podemos concluir que el derecho mercantil ha tenido una gran historia y con el paso del tiempo se ha ido desarrollando para lograr todo lo que hoy en día es posible. Estos fueron los temas del día de hoy. Como se mencionó durante el programa, estos son muy importantes e interesantes. Por eso, le agradecemos a nuestros colaboradores el día de hoy y esperamos que nos sigan acompañando a lo largo de este podcast relacionados con el derecho mercantil. Sin más por el momento, nos despedimos esperando que tengan un buen día y que esta información sea útil para su día a día. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.